Amigos de BPI, un saludo a quienes se conectan a esta hora a nuestra señal. Nosotros nos encontramos en la sede de CEDICE, esto a propósito de un foro denominado Gasolina, Transporte y Subsidio, en donde diferentes profesionales del área han expuesto lo que es la posible proyección ante un posible aumento del precio de la gasolina y su impacto en el país y en la sociedad. Nosotros vamos a conversar a esta hora con Gilberto Morillo, él es exgerente de Planificación Financiera de PDVSA, para que si de alguna forma nos pudiera exponer un poco sobre su ponencia que estuvo en este foro y los posibles impactos que pudieran tener este aumento del precio de la gasolina en el país. Sí, muchas gracias por la oportunidad. Sí, bueno, básicamente estuvimos varias personas aquí en este foro exponiendo nuestras ideas. Yo personalmente creo que la forma como se está tratando de hacer el ajuste de los precios del combustible es una forma con muy poca información, con muy poca planificación. Esto solo puede crear zozobra o ha creado zozobra, incertidumbre, temores en la población y no se debe hacer así. En un tema tan sensible como este tiene que haber una planificación y hacer unos ajustes mensuales y que tomen tal vez años, porque el ingreso del venezolano está muy mermado y subirle abruptamente los precios del combustible, bueno, lo va a colocar en una peor posición, eso va a alimentar la hiperinflación más de lo que está y hay que hacerlo, y PDVSA debería corregir otros temas primero, como los subsidios que da a las ventas de combustibles y de crudos a otros países. Deberían eliminar esos subsidios para que PDVSA se recupere más y no totalmente extrayéndole pues la capacidad económica a los venezolanos. Han habido muchos especialistas del área que indican que este aumento del precio de la gasolina no hubiese sido quizás tan abrupto si se hubiese hecho desde hace bastante tiempo de forma paulatina, de forma progresiva. ¿Usted mantiene esta misma posición del impacto hubiese sido menor o sería menor en este caso? Claro, evidentemente ahorita el combustible es gratuito, no se paga nada o algo nominal que se le entrega a los bomberos. Y sí habría que hacer un ajuste, como dije, después de que PDVSA ponga en orden sus cuentas. Eh, pero sí, evidentemente, eso es lo que sostengo, que tiene que ser algo que tome un tiempo para que el efecto sea asimilable por toda la población y que tome meses, como se hizo en el pasado acá, en otras administraciones, que el precio se quedó muy rezagado e hicieron ajustes que era que 0,25 mensual por litro. Entonces, algo de este tipo es lo que debe implementarse y dar mucha información. No esta angustia que dicen que, bueno, va a empezar el lunes, va a empezar el 24 de septiembre, el 1 de octubre, el 8. Entonces, la gente está todo el tiempo buscando una bomba, echando gasolina, apenas gasta un cuarto de tanque y no es lo que se quiere. Esto hay que hacerlo bien. Ahora bien, también la implementación de algunos mecanismos como el biopago a través del carnet de la patria. ¿Cómo puede tomar incluso la comunidad internacional este tipo de hasta forma de restricciones al acceso a la gasolina en un país petrolero? No, realmente ese subsidio que están planteando, que es para los que tengan el carnet de la patria, es algo discriminatorio, es algo político, es persecutorio. Eso no debe ser así. El precio debe ser igual para todo el mundo. A las personas que necesiten ayuda para sus gastos, se deben hacer estudios sociales y ayudarlos. Pero el combustible no debe ser, la venta de combustible no debe ser un instrumento ni de persecución ni de discriminación. Ahora bien, también de alguna forma usted que estuvo en un tiempo en esta gerencia de planificación financiera de PDVSA, ¿tiene algún tipo de contacto hoy en día con esta institución? ¿Conoce cuál es el estado real de esta estatal petrolera y hacia dónde va? Pues también esperando quizás una alza del precio del petróleo, ellos mantienen la esperanza de seguir produciendo. Incluso el presidente Nicolás Maduro ha dicho que quieren aumentar hasta en 1 millón de petróleo la producción de los barriles de petróleo. Mira, yo estuve allí hasta el 2003 cuando 20.000 profesionales fuimos ilegalmente despedidos por protestar por el que se estaba afectando la meritocracia. Y después de eso tengo poco contacto con ellos, lo que públicamente se conoce, las publicaciones de los estados financieros, que PDVSA no los ha hecho como los hacen todas las empresas del mundo. Eh, Hay poca información, sabemos que está mal, muy mal, porque no le paga a los tenedores de bonos, no le paga a los suplidores, tiene demandas por todos lados. La OPEP dice que está produciendo 1.233.000, en el año 2000 producíamos más de 3 millones.
Entonces, lo que conocemos es que la empresa se encuentra en muy mal estado y es necesario un cambio para recuperarla, pero tiene que ser rápido. Bien, agradecemos las palabras de Gilberto Morillo, él es exgerente de planificación financiera de PDVSA. Ha sido parte de las ponencias de este foro que ha evaluado, si se quiere, un poco los posibles impactos en la sociedad de un aumento de la gasolina, todo también esta forma de subsidio que está ofreciendo el gobierno nacional a través de un carnet de la patria. En este caso vamos a conversar con Iván Freitas, él también es representante de los sindicatos de los trabajadores petroleros. ¿Cuál es la situación hoy en día de PDVSA? Ustedes como profesionales del área, ¿qué opinión tienen de esta, si se quiere, quiebre que incluso ha aceptado de alguna forma el gobierno nacional? Mira, el gobierno, por ahí se están diciendo de que el gobierno piensa anunciar los precios de los combustibles esta semana. Creo que si el gobierno lo hace, escogió el peor momento. Tenemos una crisis en todos los trabajadores del país. El gobierno al momento de aumentar el salario 6.000%, de 3 millones lo lleva a 180 millones, es decir, 1.800 bolívares soberanos. Eso hizo que muchas empresas quebraran y que unos trabajadores gerentes que estaban por debajo de esas cifras, trabajadores que pasaron a ganar esas cifras, que el gobierno pretenda igualar los salarios hacia abajo, sin tomar en cuenta la profesión ni el tiempo en la empresa, o sea, la meritocracia. Y esto ha conllevado a que haya una crisis en PDVSA, en la industria petrolera nacional. Ayer en la faja petrolífera del Orinoco y en el estado Zulia hubo manifestaciones masivas, asambleas masivas. PDVSA no asume su responsabilidad y envía a los socios a que enfrenten a los trabajadores. Bueno, de ahí salieron decisiones muy puntuales, que los trabajadores no vamos a permitir que nos quiten nuestros derechos laborales. ¿Y qué significa eso? Que se tomarán acciones contundentes. ¿Qué hizo el gobierno? Iba a anunciar que la nómina contractual de PDVSA, el nómina diaria, los que cobran semanal, 1.800 bolívares mensuales, y la nómina mensual, contractual, 2.000 bolívares mensuales. La nómina mayor de 3.000 a 5.800 bolívares mensuales, del grupo 21 al 37. Eso conllevaría que una crisis en PDVSA conllevó a una crisis que se mantiene actualmente, y PDVSA echó para atrás. En la rueda de prensa que tenía el señor Will Rangel, le echó para atrás, dijo que eso no iba a ocurrir. Entonces hay mucho temor en el gobierno, y ahorita con lo de la gasolina, la gasolina es grave, porque tenemos una empresa prácticamente con producción por debajo del 20% en cuanto a combustible. Solamente la planta catalítica de Amuay es la que ha estado operando este año de manera inusual, pero funciona, y eso conlleva a que dependamos de la importación para poder tener combustible. El gobierno también habla de que va a acabar con el contrabando. Entonces, solamente por Colombia se van 25.000 barriles por día. Entonces, esos 25.000 barriles por día llevaría al uso de más de 115 gandolas, y esas 115 gandolas no las tiene ningún pendejo. Claro, ¿y quién cuida la frontera? En el estado Falcón se van más de 5.000 barriles por día, ¿y quiénes cuidan las costas? Entonces es una situación de que el aumento de los combustibles llevaría a una situación tan grave que si el Fondo Monetario Internacional dice que es 1.000.000% el cálculo de la inflación para este año, eso se multiplicaría por 10. Ahora bien, Iván, tú mencionas que la producción del combustible está por debajo del 20% hoy en día. Y precisamente la producción de barriles de petróleo, específicamente ¿en cuánto está? El presidente Nicolás Maduro ha indicado que tienen la capacidad, según ellos, de incluso aumentar hasta 1.000.000 de barriles de petróleo en poco tiempo. ¿Es posible esto? Mira, zapatero a sus zapatos. Maduro sabrá de todo menos de petróleo. Y lo primero que hay que recuperarle en la industria es los profesionales que salieron de la industria. Ahorita, en Amuay, ¿Cuántos profesionales? más del 90% de la mano de obra calificada. En un porcentaje de tiempo de Desde el 2015 para acá.
La situación es tan grave que solamente en Amuay, esta semana se fueron 8 mecánicos y 11 tableristas. Tuvieron los jefes que asumir el trabajo de estas personas, porque no hay personal para manejar, operar las refinerías y operar las áreas productivas de petróleo en Venezuela. No se puede aumentar ni siquiera en 1 millón. No puede aumentar, eso va más para abajo, eso sigue para abajo porque quedaron sin trabajadores calificados. Ahora sí hay una nómina que ya llega a 50.000 trabajadores en PDVSA, trabajadores no, personas que están allí en PDVSA cobrando, pero no son petroleros. Entonces esa nómina que es un parásito que se está comiendo a PDVSA. Entonces, ¿Ustedes manejan en cuánto es la producción de barriles hoy? 1.200.000 barriles. Solamente para recuperar la producción en la refinería, además de la inversión que hay que hacer y aumentar los beneficios laborales, recuperar los beneficios laborales, tendrían que aumentar la producción en el Zulia a niveles de lo que teníamos en el 2009, que se producían aproximadamente entre 1.300.000 barriles y 1.500.000 barriles en el estado Zulia, que ese es el estado de donde traemos el crudo para procesarlo en las refinerías Amuay y Cardón. Para ponerla operativa tenemos que recuperar primero la producción. ¿Y cómo recuperamos la producción sin inversión privada? Un gobierno que es expropiado, que se ha robado los capitales de los inversionistas. Entonces tenemos que darle primero seguridad a esos inversionistas y recuperar la mano de obra calificada. Bien, agradecemos las palabras y el tiempo de Iván Freite, él es representante sindical también de los trabajadores de PDVSA. Esto a propósito de este foro denominado gasolina, subsidio y transporte, que ha evaluado de alguna forma el impacto que tendrá en la sociedad venezolana el aumento del precio del combustible. Él indicaba una cifra importante, que es que hoy en día se produce en combustible, la producción de combustible está por debajo del 20%. Es parte de la información que se genera a esta hora desde la sede de SEDICE, ubicada en Caracas, Venezuela. Reportó para BPI TV Joan Álvarez.